Queridos hermanos, estamos domingo 6 de septiembre y vamos a meditar juntos, como siempre, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Oramos? Propio 18. Concede, oh Señor, que confiemos en ti de todo corazón, porque así como tú siempre resistes a los soberbios que confían en su propia fortaleza, de la misma manera jamás abandonas a aquellos que se glorían en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. ¿Listos, hermanos? El Evangelio para esta semana está en Mateo, como siempre, como en las últimas semanas. Y esta vez vamos a ir al capítulo 18, del versículo 15 al 20. Y de todo corazón, me encantaría que ustedes hagan un alto en este video y puedan ir a buscar sus Biblias. Háganlo y lean una o dos veces la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos listos? Muy bien. Quiero contarles una historia. Está en la Biblia. Ocurrió hace muchos años con el primer mártir, el primer hombre que sufrió por causa de nuestro Señor Jesucristo. Él, dice, estaba de rodillas y gritó arrodillado mientras muchas personas lo apedreaban, le estaban tirando piedras en su cuerpo, en su cabeza. Y él de rodillas gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Después de decir eso, él murió apedreado. Pero mientras sufría, él pedía perdón por aquellos que lo estaban apedreando. Conmueve mucho tratar de comprender el corazón de este hombre, Esteban. Lo mismo que nuestro Señor Jesús. Yo tengo un nudo en la garganta cuando recuerdo el sufrimiento de nuestro Señor Jesús en la cruz. Cuando después de haber sido maltratado, después de haber sido calumniado, insultado, escupido, golpeado, después de haber recibido 39 látigos en su cuerpo que le partieron la carne y las venas, después de haber perdido tanta sangre, fue obligado a cargar una cruz. Aún en medio de su dolor, se burlaban de él. Y ahí en la cruz, él pidió perdón por aquellos que lo habían lastimado, como Esteban, cuando cae de rodillas y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban, herido, acusado también, nos da una gran enseñanza. Nosotros como seres humanos seguramente hemos sufrido mucho a causa del pecado de otros en contra de nosotros. Alguna vez hemos sido heridos por una ofensa, por un insulto, por un agravio o quizá por una mentira. ¿Cuánto dolor hemos sentido? Porque estas cosas generan dolor en el corazón de las personas. Pero nosotros como cristianos tenemos que en toda circunstancia, buscar agradar a Dios por sobre todo. Buscar parecernos a Él. Buscar que el Espíritu Santo obre en cada uno. Lo hemos aprendido en las semanas pasadas, aún en las tormentas, aún en las situaciones difíciles. Tenemos que recordar que Jesús está a nuestro lado.
Y seguramente cuando alguien te ha ofendido, cuando alguien nos ofende, nuestro Señor también está a nuestro lado. Puedo pensar por un momento en la enseñanza de Eclesiastés, cuando dice, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Hay un tiempo para amar y hay un tiempo para odiar. Hay un tiempo para todo. Quizá en esos momentos en que uno recibe una ofensa, sea el tiempo de callar. Pero solo el Espíritu Santo nos puede llevar a eso. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué hacer? En la enseñanza del Evangelio, que espero ustedes ya lo hayan leído, capítulo 18, verso 15 al 20, nuestro Señor nos instruye. Si tu hermano peca contra ti, dice el Señor, primera cosa, ve a solas con él y hazle ver su falta. A solas. Es como si el Señor quisiera que las cosas se arreglen en privado, entre dos, sin escándalo, a solas. Hablar con aquella persona que te ha ofendido. Y es que nosotros también alguna vez hemos ofendido. Y cuando nosotros hemos ofendido, y cuando ofendemos también, qué sabiduría de Dios pedir que las cosas se arreglen a solas. Ve a solas y habla con Él, hazle ver su falta. Nuestro Señor Jesús acá da 4 pasos que nosotros los cristianos debemos seguir. Si alguien peca contra ti, no tenemos por qué enojarnos. No dice el Señor allí, enójate. No dice, llénate de cólera. No dice, resiéntete. Si alguien peca contra ti, ve y habla con esa persona a solas. Es el primer paso. Si te hace caso, habrás ganado un hermano. Qué bueno. Pero si no te hace caso, ¿qué pasa? Si no te hace caso, dice, ahí viene el segundo paso. Lleva contigo a 2 o un testigo para que hables con él, para que ese asunto se resuelva con el testimonio de estas personas. Fíjense cómo el segundo paso. Primero a solas, hablar con el hermano, recordar que esa persona que te ha lastimado, que te ha hecho sentir mal, no es perfecta, pero también debemos recordar de nosotros. Nosotros tampoco somos perfectos. Y es bueno recordar eso para bajarnos un poco en esa ira que pudiéramos sentir, bajar un poco nuestro enojo, nuestra reacción. Nosotros tampoco somos perfectos. Piensa en la persona que se equivocó. El que se equivocó es él. El que cometió la falta es él, tú no. Y no podemos nosotros devolver una falta con otra falta. Si él ofendió, nosotros no podemos ofenderlo también, porque seríamos iguales y peores. Si alguien nos ofende, debemos callar. Nuestro Señor Jesús, ante los insultos, ante las ofensas, no dijo palabra alguna. El mismo Pilato le dijo, mira, no te vas a defender, ¿cuántas cosas están diciendo de ti? Yo creo que nuestro Señor Jesús, guiado por el Espíritu Santo, vivió su tiempo de callar. Yo creo que el Espíritu Santo debe guiarnos a nosotros para callar en esos momentos en que queremos responder una ofensa. Pero si alguien nos ha ofendido, si alguien ha pecado contra nosotros, es necesario obedecer a Jesús. Primero, ir a hablar a solas con Él. Bueno, si no nos hace caso, vamos al segundo paso. Segundo paso, corre y habla con 2 o 3 testigos. Busca personas que estén llenas de paz, de tranquilidad, personas que sean justas, que amen la verdad. Ve y habla.
Y si te hace caso, perfecto, viene la reconciliación y la paz. Pero si aún en el segundo paso no te hace caso, dice el Señor, fíjense, si se niega a hacerle caso a ellos, recién denúncialo. Díselo a la iglesia, díselo a la asamblea, díselo a los demás. Eso es lo que dice el Señor. Quizá esta persona que ha lastimado dentro de la asamblea, dentro de la iglesia o con todos los demás, pueda arrepentirse de su mal. Son 3 pasos. Vamos a recordar. Primero, habla a solas. Si no te hace caso, segundo, ve con 2 o 3 testigos. Si no te hace caso, denúncialo en la iglesia. Y si no te hace caso, viene el 4º paso. Si no te hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Nuestro Señor Jesucristo nos pide dar 4 pasos. Cuando nosotros a veces en nuestra debilidad reaccionamos de frente en el 4º paso. Alguien nos ofende y de frente queremos alejarnos de él, no queremos saber nada de la persona. El gran secreto en las relaciones humanas es recordar que las personas que están haciéndonos daño no son perfectas y que nosotros tampoco somos perfectos. Una vez escuché la historia de un hombre, un joven muy cristiano, muy devoto. Él había conseguido su primer trabajo. Era un hombre que siempre iba a la iglesia, que amaba al Señor. Y cuando consigue su primer trabajo se dedicó con fidelidad, fue honrado, veraz, se ganó la simpatía de todos y logró tener su primer sueldo. ¿Saben? Cuando cobró su primer sueldo se fue feliz a su casa. Con su dinerito, no sabía qué planes venían a su mente, qué iba a hacer, apoyar a sus padres, a sus hermanos, qué compraría con este primer sueldo de su vida. Y cuando está camino a su casa, unos malhechores vienen y lo asaltan, lo golpean y le quitan todo su primer sueldo. ¿Saben qué hizo este hombre? Se cayó al suelo de rodillas, como Esteban, y se puso a rezar. Toda la gente que había visto el asalto se acercó a él y escuchó su plegaria. Él levantó las manos al cielo y dijo: Señor, te doy gracias, porque en tantos años de mi vida nunca me han asaltado. Esta es la primera vez y por eso te doy gracias. Segundo, te doy gracias, Señor, porque a pesar de que me han golpeado, estoy vivo, todavía puedo glorificar tu nombre. Y tercero, te doy gracias, Señor, porque yo no fui el que robó. Fíjense qué lección. Cuando alguien nos lastime, hermanos, ten las palabras de Dios en tu corazón. Dice la Escritura: siéntanse dichosos cuando tengan que sufrir por el Señor. Pero qué terrible es sufrir porque tú seas el malo. Soportemos los sufrimientos y aprendamos de Jesús. Y como dice aquí el Evangelio, la justicia es suya. Él es el que va a hacer justicia. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, dejar en Él todos nuestros pesares y sobre todo dejar que su Espíritu Santo nos ayude a tener la fortaleza y las cosas necesarias para que nosotros podamos actuar según su palabra. Nuestro Señor Jesucristo dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, donde 2 o 3 se reúnen y se ponen de acuerdo, en cualquier cosa que ustedes pidan se les concederá. ¡Qué bonito! Vayamos siempre en el nombre de Dios, aún a las personas que nos han ofendido, que nos han hecho daño. Aún a ellos, demos testimonio a ellos de lo que nosotros somos, cristianos.
perdonemos. El perdón nos libera. El perdón nos santifica. Pero sobre todo el perdón nos acerca a Dios. Así que, hermano, si alguien peca contra ti, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay 4 pasos que el Evangelio de hoy nos tiene como enseñanza. Que Dios les bendiga, hermanos. Que sean perdonadores como Jesús, como nuestro Señor. Que sean amantes de la paz. Y que se sientan dichosos si tienen que sufrir por causa del Señor. Hasta siempre, hermanos. No olviden, comparte este video. Que Dios les bendiga.